Bueno, en torno a este evangelio vamos a hablar acerca del valor cristiano. Eh, y es que se menciona bastante en el evangelio de hoy la tristeza. De la tristeza solamente lo que hay que decir es que prácticamente la tristeza no debe de caber en el cristiano. No es el estado normal de un cristiano. El cristiano debe tener mucho ánimo, mucho gozo, mucha alegría, mucho valor. Y la tristeza que solamente puede caber en nosotros, ¿verdad? La que es razonable, pues es cuando nos entristecemos, por ejemplo, de que se ofenda tanto a Dios, de que los enemigos de Dios, ¿verdad? Se pasean campantes, ¿verdad? Por las calles, cantando victoria, y el vicio igual, pues creciendo cada vez más. Todo esto nos puede entristecer por la deshonra y ofensa que se hace de Dios, pero siempre debemos tener el ánimo y la confianza para poder hacer lo que a nosotros nos toca. Generalmente la tristeza debilita el ánimo, desalienta. Es el efecto de la tristeza. Por eso no podemos permitir que esta nos invada totalmente, ni siquiera en el pecado. Pecado produce tristeza, pero cuidado porque que no sea desaliento, desconfianza de Dios. Por eso hay que acercarse inmediatamente a la confesión con toda confianza. Demás reveses, digamos, de la vida que causan tristeza, que son normales, la muerte, enfermedad, pérdidas materiales, todo esto tenemos que aprender a superarlas y tenerlas como nada, no pasa nada. Y seguir ecuánimes no deben de causar en nosotros demasiada tristeza. Simplemente hay que aceptar las cosas, la voluntad de Dios. De esto vamos a hablar para superar estas cosas que acontecen. El valor cristiano. Y es que es tan importante esto para que entendamos nuestra religión, el cristianismo. Nuestra religión es la religión de los fuertes. Nuestra religión exige ánimos fuertes, muy fuertes. Esto es muy importante. Es decir, esto se exige porque la vida cristiana es una lucha. Hay guerra, una guerra continua. Y estas son palabras de nuestro Señor. Él nos ha dicho, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Es la guerra del pecado. El pecado que quiere invadirnos, es la guerra contra nuestras pasiones, entonces, la guerra contra nosotros mismos, guerra contra el mundo. Y parte de este mundo está incluso entre personas que estimamos, amigos, compañeros, familiares a veces muy cercanos, que no piensan como Dios, que no piensan con la doctrina de nuestro Señor. Y entonces tenemos que tener un ánimo fuerte para poder enfrentar estas cosas sin desánimos. Entonces nuestra religión es la religión de los fuertes, porque esta es, digamos, su constitución, digamos, el contrato que firmamos al ser bautizados y ser llamados cristianos, aquel que sigue la doctrina, el ejemplo, el camino de Jesucristo. Y entonces Él lo ha dicho y nos lo ha puesto como condición al aceptar el ser cristianos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí empieza la guerra, la abnegación, la negación de nosotros mismos para cumplir en nosotros primeramente la voluntad de Dios. Porque en nosotros hay muchos caprichos llevados por el egoísmo, por la soberbia, el afán de la vida cómoda. Hay muchas cosas que no cuadran con un cristiano, porque se quiere vivir muy humanamente y no se ha entendido
que el estado del cristiano es un estado sobrenatural y muchas veces tiene que actuar de una manera sobrehumana, porque su estado es sobrenatural. ¿Para qué nos entendamos de una vez por todas? Porque a veces cuando hablamos de la virtud, del perdón, de la caridad, de tantas cosas que exige nuestra religión, no se entienden porque se ven solamente con el cristal humano, no de lo que exige la abnegación cristiana. Niégate a ti mismo. Aquí empezó nuestro cristianismo. Aquí, con estas palabras, con esta condición impuesta por nuestro mismo Señor. Es la religión, por eso, de los fuertes. Por eso lo menos que queremos ver, ¿verdad? Lo menos que se espera es que haya en el cristianismo almas tristes, deprimidas, que rápidamente se quiebran. No puede ser. Nuestra fe debe ser muy grande. La esperanza, la confianza en Dios, la firmeza que debemos de tener. Dios mío, algo falla. No se está entendiendo bien el cristianismo. Valor cristiano, la religión de los fuertes. Lo segundo, nuestra religión exige pues valor, mucho valor. Respecto a esto del valor, diré solamente algunos ejemplos, cómo falla el valor. Es decir, cuando falla el valor, entonces se tiene miedo. ¿Estamos de acuerdo? Se tiene miedo. Y en este mundo, Dios mío, hay muchos miedosos, faltos de valor. En este mundo, bueno, ahora ya casi es una moda que los hombres temen a las mujeres. Yo no sé cómo se han vuelto las mujeres, pero hay muchos esposos que temen, tienen miedo a sus mujeres, Dios mío. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Pero es que no solamente eso, los papás temen a sus hijos. Tienen miedo de corregir a sus hijos, no se vayan a enojar. Les falta valor para corregir a sus hijos que empezaron siendo unas criaturitas muy pequeñas. Y ahora porque han crecido un poco se les tiene miedo. No hay valor. Pero se tiene miedo a tomar decisiones en la vida. Las decisiones forman parte de nuestra vida, muy importante. Aprender a tomar decisiones. Pero hoy en día también es una moda que muchos jóvenes pues no se casan pronto porque tienen miedo. Tienen miedo a la responsabilidad, tienen miedo a tomar decisiones serias, graves. Tienen miedo, tanto hombres como mujeres. Falta valor. La religión exige valor porque hay graves deberes. Y tenemos que decidir cosas muy importantes respecto a nuestra salvación. Tenemos que tener el valor de renunciar a ciertas amistades inconvenientes, a vencer los respetos humanos, a no acobardarnos por ciertas burlas de los mundanos. No acobardarse, no tener miedo. No tener miedo a maestros ateos, a maestros irreligiosos. No tener miedo, tener valor de enfrentar estas situaciones. No avergonzarse de nuestra condición de cristianos. Porque a muchos cristianos los vence el miedo por estas tonterías. Pues, ¿qué será si les pusieran una pistola, un cuchillo? Dios mío, temblarían. Exige valor. Es religión, entonces, de fuertes. Exige valor. Y este valor lo han de tener no solamente los hombres, por Dios. Tener mucho valor, porque eso es ser hombre. Un hombre no debe tener miedo. Pero es propio este valor también de las mujeres. El valor aquí no hace excepciones. El cristiano, aún siendo un niño, tiene valor cuando se le ha educado bien. Y tenemos aquí ejemplo de almas, aunque pequeñas y débiles según su edad y su sexo, ejemplos admirables.
de mucha valentía, de mucho valor cristiano, como las águedas, las ineses, los tarcisios, Dios mío, eran niños. Y no temblaban ante los martillos tan atroces como el fuego. Dios mío, cuánto valor. Por eso les dije, el estado del cristiano es un estado sobrenatural. De otra manera no se entiende dónde se saca este valor que no le tiene miedo ni a la muerte. Y muchas veces hasta se espera la muerte para poder ir a Dios, a estar en el cielo, a que se cumpla ese poquito más del que habla el Evangelio de nuestro Señor. Un poco más y me veréis, que es nuestra vida, la brevedad de nuestra vida. Que se acabe pronto con tal de ir a ver a Dios. El cristiano no tiene miedo ni a la muerte. Incluso la espera dulcemente. Si alguien nos amenaza con la muerte, pues, ¿qué? Pues no tenemos miedo, no pasa nada. Y esto es tan importante porque en el mundo en el que vivimos es un mundo de tiranos y los tiranos saben gobernar infundiendo el miedo a los ciudadanos. Nosotros no debemos tener miedo jamás. Se exige valor. Pero además de valor, se exige espíritu de sacrificio. Espíritu de sacrificio solamente lo pueden tener las almas fuertes. Espíritu de sacrificio. De tal manera que la cruz es condición esencial para llegar al cielo, para llegar al paraíso. Al cielo no podremos llegar sin nuestra cruz. Esa cruz que nos ha tocado en la vida, la cruz diaria. No sé si acaso se ha convertido así para el esposo, la esposa que es una cruz, o la esposa que llevará su crucesota bien grandota con su esposo a un lado, pues yo no sé, puede ser. Toda la familia, los pesares, los deberes diarios, los infortunios, todo eso presentarás ahí arriba, tu cruz o tus cruces. Pero al cielo no podrás ir vacío. Tendrás que llevar una cruz. La cruz que has de llevar durante toda tu vida. Al cielo nadie entra sin cruz. No te imagines otro cristianismo, porque no es cristianismo, serás protestante. Falso cristianismo. Se exige cruz, condición esencial para llegar al cielo. Miren lo que dice San Agustín. Estar exentos de cruz y sufrimientos equivale a no ser contado entre el número de los fieles. San Agustín. Estar exentos de cruz y sufrimientos equivale a no ser contado en el número de los fieles. Qué equivocados estamos cuando hemos hecho como plan de nuestra vida tener no sé qué tal clase de éxitos y que nuestra vida esté totalmente exenta de sufrimientos y tener todo el placer posible con todo el confort en el hogar y que a los hijos pues no sufran en lo más mínimo, ¿verdad? Que no se esfuercen en la vida, que lo tengan todo para que no carezcan de nada. Digo, ¿qué planes son estos? ¿Qué planes son estos? Porque este parece ser el plan de muchos cristianos. Cuando hablamos de éxitos, piensan inmediatamente en esa clase de éxitos. Rodearse de títulos y ser grandes personas de éxito material, riquezas, aplausos y esas cosas. No, no es así. Están muy equivocados. Aunque lograras todo eso, serías muy infeliz. El sufrimiento no te faltará. ¿Por qué? Pues simplemente porque somos mortales. ¿O vas a lograr con todo eso nunca enfermarte? Se enferman reyes. Todos enfermamos. No podemos evitar eso, por más sano que estés. ¿Por qué?
Porque así es nuestra condición humana, natural, enfermiza, frágil. Te pica un mosquito y te enfermas. Te da un vientecito y te enfermas. ¿Cómo puedes evitar eso? Así de frágiles somos. Y en cuanto a la condición del mundo, no vas a encontrar la felicidad en el mundo. ¿Por qué? Porque así es su condición. Es un destierro. No es el paraíso. Hay cosas de contento que Dios nos ha brindado para descansar un poco. Pero no está aquí la felicidad. Tienes que lidiar con muchas personas que no piensan como tú, llenas de miserias. A veces son muy ambiciosas y hacen competencia. Hay injusticias en el mundo. ¿Por qué? Porque este no es el cielo. Y pasan estas cosas. Hay muchas injusticias en el mundo. Tienes que aprender a navegar en mil tempestades. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Lo entiendes? Entonces, para todo esto se exige sacrificio. Sacrificio. No hagas tus planes al revés de lo que exige la vida de un cristiano. Así que los padres de familia deberían de enseñar a sus hijos a ser sacrificados. Ahí está el secreto, padres de familia. No enseñen a sus hijos a ser orgullosos, soberbios, faltos de caridad. Enseñen a sus hijos a ser sacrificados, que puedan vencer su propia voluntad, que puedan negarse ellos sus caprichos, el afán de sus dulcitos y regalos, ¿verdad? Golosinas, que aprendan a ser sacrificados. Y entonces serán grandes hombres, grandes personas, porque es la esencia del cristiano. Dice San Pablo, dicen los Hechos de los Apóstoles, que es preciso pasar por muchas tribulaciones para llegar, pues, al reino de Dios. El cielo exige violencia, sacrificio. Es la violencia contra nosotros mismos. A cada uno de nosotros nos va a preguntar nuestro Señor lo que preguntó a dos de sus apóstoles. Es que dos de ellos, que eran hermanos, Juan y Santiago, se habían acercado a nuestro Señor con su mamá para tratar de influir en algo que les interesaba mucho. Y pues como las mamás son muy influyentes y saben rogar y pedir, pues se presentó la mamá de estos dos apóstoles con nuestro Señor para pedirle, ni más ni menos, Señor, mira, di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Bonita cosa pedía. Nada más. O sea, que fueran los principales. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Bueno, pues no pedía cosa mala. Pero, ¿qué estaba pidiendo? Nuestro Señor no le dijo que no. Simplemente preguntó a los apóstoles esto que puede y pregunta a cada uno de nosotros para poder estar a su lado allá en el cielo. A su lado. No importa si a la derecha o a la izquierda, allá a su lado, allá. Aunque sea en un rinconcito allá en el cielo. Y les preguntó, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Así nos pregunta a cada uno de nosotros si queremos ir a estar a su lado dentro de un poco. ¿Y cuál es el cáliz que bebió nuestro Señor? El cáliz de la amargura, el cáliz del sufrimiento, el cáliz de la humillación, de mucha contrariedad. Sufrió el odio totalmente injusto, la ingratitud, la persecución. Había sufrido en su vida de Belén y Nazaret la pobreza, el desprecio, la persecución de Herodes, el destierro.
a una patria ajena. Todo eso fue el cáliz de nuestro Señor durante toda su vida, hasta verlo coronado de espinas y clavado en una cruz, abofeteado y escupido en su rostro. Ese es el cáliz de nuestro Señor. ¿Qué tanto has de beber tú? Ni siquiera un poco. ¿Piensas librarte hasta de una espinita de nuestro Señor? ¿Piensas que así ha de ser tu vida para llegar al cielo? No, no te hagas ilusiones. Has entendido muy mal el cristianismo, muy mal. Pero, desde luego, somos humanos. Hay esa parte humana en nosotros. ¿Cómo hacerla desaparecer? Pues parece que es imposible, es nuestra naturaleza. Naturalmente hablando, debemos alcanzar cierto nivel de perfección, como es el perfeccionamiento de nuestro entendimiento, aprender a razonar allá con las cosas de la filosofía y esas cosas, la voluntad con las virtudes naturales que deberíamos de tener, al menos eso. Con todo y eso, no faltaría el sufrimiento. No faltaría esa queja humana como suele pasar cuando sentimos estas cosas tan adversas en nuestra vida. La parte humana que ahí está y se manifiesta desde luego, que Dios la comprende completamente porque Él también fue humano. Te voy a entender entonces cuando tú llores, porque sufres mucho, cuando tú te lamentes, cuando me platiques tus desgracias, tus traiciones, tus infidelidades que has sufrido, tantos males. Te voy a entender, te voy a comprender. Sí, es la parte humana, pero tiene que triunfar la gracia. Tal y como aconteció con nuestro Señor, la parte humana, porque Él era hombre verdadero, humano verdadero. Y entonces, cuando estaba allá en el huerto de los olivos sufriendo atrozmente, sintió en su naturaleza la carga de tantos males que sufría y los males que se iban a venir. Recordó aquel salmo, ¿verdad? Que dice, ¿qué utilidad tendrá mi sangre? Sentía él un tal desánimo, humanamente hablando, una tal frustración viendo que lo habían dejado solo prácticamente sus apóstoles. ¿Para qué? Es la condición humana, queridos fieles. Por eso su oración, Dios mío, sentía que le fallaban las fuerzas, que no iba a poder, como sentimos muchas veces nosotros. Por eso rogó a su Padre Celestial, Padre mío, si es posible, quítame este cáliz, que pase de mí este cáliz, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad. Si esta es tu voluntad, si tú quieres que pase por todas estas cosas tan horribles, tan amargas, tan dolorosas para mi alma, que así sea. Hágase tu voluntad. Y esta fue la voluntad de su Padre. Entonces, queridos fieles, queridos hermanos, cuando yo les hablo de sacrificio, de estas cosas, no significa que no vayamos a sentir. Vamos a sentir todas estas cosas que pueden nublar nuestra alma, pero tiene que vencer la gracia. Y esta gracia es sobrenatural. Puede esto y muchas cosas más. Por eso nunca debemos olvidar que la gracia en nosotros es sobrenatural, sobrenatural. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué todo esto? Porque el cristiano
debe ser una viva imagen de nuestro Señor, una viva imagen del Salvador, porque somos sus discípulos. Les diré todavía más, porque somos hijos de Dios, hijos de Dios. El Papa León XIII se esforzaba tanto y con grandes clamores decía: reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Reconoce, cristiano, tu dignidad. ¿Cuál es la dignidad del cristiano? Haber nacido en una tal o cual familia o llevar tal o cual apellido. ¿Cuál es la dignidad del cristiano? Haber nacido en un tal o cual país. No. La verdadera dignidad del cristiano, la más alta dignidad, es la de ser hijos de Dios. No hijos de príncipes de la tierra, que es poquísima cosa. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Por eso tenemos que ser como Él. Por eso. ¿Cuánto debemos esforzarnos por entender esta nuestra condición y nuestra dignidad? Entonces, si debemos ser una imagen de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser otros Cristos. Debemos despreciar entonces lo que Él despreciaba, lo que Él despreció. Debemos de tener sus mismos sentimientos. ¿Y qué despreciaba nuestro Señor? Despreció todas las vanidades del mundo. A Él no lo verías por acá, entretenido acá en las plazas, en los lujos de las plazas y esas cosas. No. A ver qué se me antoja comprar o esas cosas. No, nada de eso. Despreció todas las vanidades. Quería para sí, para su familia, solamente lo necesario. Honores, andar por aquí para que me vean, y nada de eso. 30 años de vida oculta. Despreció todos los honores y todas las vanidades del mundo, para empezar. Prefirió más que los éxitos que pregona el mundo, materiales, honoríficos, prefirió la pobreza. Miren que es la sabiduría misma. Podía resolver todos los problemas. Podría desempeñar cualquier oficio, los más honrosos. Prefirió humilde oficio de carpintero. Prefirió la pobreza, la sencillez, la modestia. Y no es esto lo que prefieren muchos fieles. Más bien huyen de eso, se espantan de la pobreza y lo ven como una maldición, como algo muy deshonroso. Más bien hay que presumir dónde vivimos, donde yo quiero vivir allá, donde están los ricos. Estamos muy al revés. No se ha entendido el cristianismo. Despreciar las vanidades del mundo como nuestro Señor. Sufrir también como Él sufrió. Sufrir. No te espantes de esto. No te espantes de esto. Porque nuestro buen Dios, como que nos ha regalado de 1000 cosas para que andemos contentos. Pero cuando entendemos las cosas del sufrimiento, cuando esto nos visite y tendrá que visitarnos el sufrimiento, tenemos una actitud, un alma tan grande, porque así es el cristiano, así debe ser, magnánimo, de un grande ánimo. Y cuando se tiene un gran ánimo, cuando se tiene una gran fortaleza, cuando en las desgracias e infortunios nos mantenemos ecuánimos, cuando no perdemos la paz en tales condiciones.
Cuando nos ponemos a tristear y hasta reclamarle a Dios, porque se sufren estas cosas. Grande ánimo, como el santo Job. Dios me lo dio, Dios me lo ha quitado. Bendito sea su santo nombre. Y le decía a su mujer, mujer, ¿por qué estás hablando así como necia? Si hemos dado gracias a Dios por todas las cosas que nos da, ¿por qué no hemos agradecerle también los males que nos manda? A ver. Y así se reconoce a los grandes. En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Los hemos visto también, desde luego. En medio de grandes dolores. ¿Cómo nos dan ejemplo estas almas? ¿Cómo nos dan ejemplo? Años y años allí enfermos, postrados en cama. Mire, les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Allá cada tiempo, 2 meses, 3 meses, cuando vamos a visitar a la señorita Gloria Riestra. Algunos pensaban que hasta se había muerto la pobrecita de Gloria Riestra. Todavía vive, acaba de cumplir 95 años. Tiene 17 años en cama, postrada en cama, prácticamente paralítica. Apenas puede mover una manita. Y luego está ciega. 17 años lleva así. Es una mártir. Bendice a Dios, reza todos los días, siente de repente la desesperación, claro, lo humano, pero bendice a Dios. Almas grandes, porque tenemos que ser como nuestro Señor, tenemos que sufrir como Él, tenemos que poner por obra lo que Él ha enseñado, poner por obra lo que ha enseñado, perdonar, entonces, amar. Y amar no solamente a los que te caen bien, a los que te saludan, a los que te regalan, a los tuyos. Amar a todos y también a tus enemigos, porque esto es precepto de Dios, mandamiento de Dios. Andamos muy mal. ¿Saben? Cosa que me apena tanto. Alguna vez he tenido que dar la comunión a 2 personas que ni se hablan. Vienen a misa y ni se hablan. Dios mío, ¿qué es esto? Esto no debe ser. Muchas personas no se saludan acá entre la misma comunidad. Pues si no me habla, yo tampoco le hablo. Así con ese orgullo. ¿Y les parece este orgullo tan normal, verdad? Tan normal. No es normal para el cristiano. Eso no debe de ser. Debe haber entre cristianos una tal armonía. El cristiano debe ser tan atento, tan agradable. Sí, tan agradable, porque está atento a todos. El saludo tan, digamos, pues tan amable, tan caluroso. ¿Qué se te ofrece, hermano mío? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no te miraba. Nos debe de dar contento ver a un hijo de Dios que aquí está también con nosotros. Estos sentimientos faltan. Sentimiento de querer ayudarnos unos a otros. Con una disposición tal, mira, hermano, si tienes un problema, me llamas, aquí está mi teléfono, a la hora que sea, estoy para servirte. Así a todos. No tenemos que andar haciendo excepciones, a todos. Esto es cristianismo. Estar muertos al pecado. La ceremonia de la vigilia pascual es una liturgia del bautismo. Por eso se renuevan las promesas bautismales.
Todo lo que se hace en la pila bautismal, el cirio que se sumerge, todo eso, no quiero hacer más largo esto, nos habla de lo que es el renacer de este cristiano. El bautismo es un renacimiento, aquel renacimiento del que hablaba nuestro Señor allá en Nicodemo. Si el hombre no vuelve a nacer del agua, no podrá entrar al reino de Dios. Es esto el nacimiento. Es un nuevo hombre el que renace. Realmente lo que deberíamos de festejar es nuestro bautismo, porque festejamos lo humano. Ya nací tal día. Pues sí, naciste en pecado. Eso no es de festejar, ¿verdad? Porque naciste en pecado. Naciste verdaderamente cuando te hiciste hijo de Dios. Ese hombre nuevo de las aguas bautismales que tiene la virtud de generar, de fecundar seres divinos. Por eso esta solemnidad del agua que se lleva en procesión, ¿verdad? Y que nadie puede andar tocando. Es el agua bautismal consagrada que tiene la virtud de fecundar. Y ha sido fecundada por la virtud del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote insufla sobre ella para que nazcan de allí hijos de Dios. Entonces, lo primero que debe de suceder para que haya este renacimiento es que el hombre viejo queda muerto. Muerto, eso significa la muerte de nuestro Señor. Y con eso venció el pecado. El pecado debe estar muerto, el pecado. El hombre debe estar muerto al pecado. Muerto a sus pasiones. Son cosas sublimes, queridos hermanos, pero a veces son cuentos, padre, eso es imposible de practicar. Pero es el cristianismo que se exige. Por eso no hay progresos en la vida espiritual. Sí, los mismos pecados de hace 20, 30, 40 años y no hay progreso. Porque no has entendido esto, lo que eres. Es muy grande lo que debemos ser. Cuando hablo de muerte, mire, ya pasamos del valor, el espíritu de sacrificio, sí, todo eso, pero además de esto, muertos al pecado, muertos a las pasiones. Significa esto de estar muerto, mira, te injurian y tú no lo sientes. No pasa nada. Desprecias el ser despreciado, como decía San Felipe Neri. No pasa nada. No te toman en cuenta y te humillan, no pasa nada, no lo sientes. ¿Por qué? Porque el muerto no siente. Así, o sea, tenemos que alcanzar esto, esforzarnos por alcanzar esto. Y te hablan de riquezas y que mira, vas a tener esto y te va a ir muy bien y lo demás. No me importa. Esas cosas no me importan. No me llaman la atención. Mira qué bonitas ropas y qué bonitos carros y qué. No me importa. Muerto. Háblale al muerto de estas cosas. Pues es inútil, no se va a levantar. No la siente. Pues esto es mucho. Parece que es mucho. Pues es para que nos elevemos. Y como sea, Dios conoce de qué manera estamos hechos. Una madera frágil, débil. Esta gracia tan divina, sobrenatural, la deposita en vasos muy frágiles, quebradizos. Conoce Dios nuestra condición humana, llena de imperfecciones y miserias. Por eso nos da Él mismo su auxilio a través de los sacramentos. Por eso tenemos que estarnos confesando y apreciar el valor de la gracia, lo que es esta dignidad tan grande que nos hace hijos de Dios, para custodiarla, vigilarla lo más que podamos. Sacramentos de la confesión, de la Eucaristía,
de la confirmación que nos hace soldados de Jesucristo. Y también la oración humilde, la oración confiada. Pedirle a Dios que nos socorra, que nos dé su gracia, su fortaleza. Es importante todo esto. ¿Para qué digo más? Es que saben una cosa. A veces, al menos yo así me pregunto y me digo, bueno, ¿para qué predico tanto? Soy de que el que doy los sermones más largos y digo, ¿para qué digo tanto? Si se queda muy poco. A veces uno ve poco progreso en la vida espiritual, en la vida cristiana. Pero, ¿saben? La razón es, porque no es solo la predicación. Realmente la predicación hace poco en el cambio y progreso de los cristianos. Realmente hace poco. Porque es cada domingo y apenas se nos permite hablar pues unos cuantos minutos, aunque les parezca muy largo, pero es cada semana. Cuando el mundo bombardea todos los días y a cada hora y a cada minuto, nomás sales de aquí. Entonces llevámonos de perder. El verdadero progreso del cristiano está no solamente en escuchar sermones cada domingo, para entender todas estas cosas de que les he hablado y que pido a Dios que se les queden bien grabadas en su mente y en su corazón. Para que pueda haber progreso en la vida del cristiano, tiene que haber meditación diaria, lectura espiritual diaria. Y vas rumiando y vas entendiendo y vas recibiendo tantas luces para tu desarrollo cristiano. Si no hay meditación, si no hay esa lectura meditada, esa reflexión, no hay progreso espiritual. No ha habido progreso espiritual, porque falta eso, este espíritu. Y claro, volvemos a lo mismo, constancia, sacrificio, valor, ¿verdad? Para podernos encerrar un ratito, para poder renunciar a tantas cosas del mundo, valor, para entregarme a Dios, entregarle a Dios lo que Dios merece, mi alma, y mi alma bien hermosa, bien engalanada, con esas virtudes que debo tener y que hacen bella el alma y que quizás no tenga. Me falta humildad para agradar a mi Dios, porque Dios ama a los humildes, aborrece a los soberbios, y yo soy tan soberbio y me dejo llevar por el orgullo. Debo corregir esto. ¿Cómo lo corrijo? Estudia, lee, pregunta. Y veo que soy muy impaciente, me gana la ira, y siempre ando enojado, con un carácter amargado, Dios mío. Debo corregir esto. A Dios no le gusta, ni a tus prójimos. ¿Cómo le hago? Pues tienes que leer, busca libros piadosos que te hablen de esto. ¿Qué diré de la sensualidad que hace tan horrible y hedionda tu alma? La impureza. ¿Cuántas cosas hay que corregir? Pido a Dios que se queden estas cosas muy grabadas en sus mentes y en sus corazones. Pero que ustedes las busquen, que ustedes se interesen por progresar. Porque la vida del cristiano es lucha. Se exige pues mucho valor cristiano. Nada de cobardías, nada de tristezas que desaniman. Mucho valor para tener mucha constancia en esta vida, en esta lucha. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.